Entonces, ¿qué es la ecuación de Nernst? Bueno, antes de entrar en ecuación de Nernst, vamos a recordar esta parte de potencial de una celda, donde tenemos que el potencial de la celda iba a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Entonces, ¿qué es un potencial en estado estándar? Cuando se habla de estado estándar o condiciones estándar, es que la temperatura es igual a 25 grados, la concentración es igual a 1 mol y la cantidad de electrones que se intercambia es exactamente la misma. Entonces, la concentración de ambos reactivos, tanto del cátodo como del ánodo, tiene que ser igual a 1 mol. Si esto no se cumple, entonces ya no se puede hablar de un potencial estándar. Cuando no podemos hablar de potenciales estándar, que es cuando la concentración es diferente a 1 mol o la temperatura es diferente a 25 grados, lo que se tiene que utilizar es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst lo que nos va a decir es que el potencial va a ser igual al potencial estándar, que el potencial estándar vendría a ser la diferencia que habíamos visto antes, que es esta. Potencial estándar de celda es igual a potencial de cátodo menos potencial de ánodo, menos la constante de los gases por la temperatura sobre la cantidad sobre el número de moles de electrones que se están transfiriendo por esta constante, por el logaritmo natural de la relación entre las concentraciones, que en este caso se va a marcar como la letra Q. Visto de otra forma, Q también está definida como la relación entre la concentración del cátodo, entre la concentración del ánodo. No, perdón, al revés. La concentración del ánodo entre la concentración del cátodo. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar de una forma específica de esta ecuación, que es considerando que la temperatura se va a mantener constante a 25 grados. Esto me va a modificar la ecuación hacia lo siguiente. Entonces, E va a ser igual, el potencial de la celda va a ser igual al potencial estándar, menos cero punto cero 257 volts sobre la cantidad de electrones transferidos por el logaritmo natural de Q. Entonces, la que vamos a estar usando es esta. ¿Sale? Me va a servir para calcular los potenciales de la celda cuando las concentraciones del cátodo del ánodo son distintas de 0. Que son distintas de 1. Entonces, vamos a hacer hago un ejemplo y con esto que quedamos por ahí. Supongamos que tenemos una pila, una celda donde tenemos zinc en el ánodo y cobre en el cátodo. Ahora, si nos vamos a las tablas de reducción estándar, podemos obtener que el cobre pasa de cobre más 2 más 2 electrones a cobre 0.
Y en lo que corresponde al zinc, ¿dónde queda el zinc? Esto. El zinc pasa también de zinc más 2 electrones, a zinc 0. Entonces, la reacción completa de la celda sería cobre más 2 a zinc 0, se convierte en cobre 0 más zinc más 2. ¿Saben? Entonces, recuperando los potenciales de cada uno, yo sé que el zinc tiene un potencial de oxidación, un potencial estándar de oxidación de menos 0.76 volts, mientras que el cobre lo tiene de 0.34. Entonces, como ya saben, el más grande es el que va a ser el cátodo. Entonces, calculando el potencial estándar, este me queda como el potencial estándar de la celda va a ser igual a 0.34 menos 0.76, ambos en volts. Entonces, al momento de resolver esto, yo tengo que 0.34 menos por menos se convierte en más 0.76 equivale a 1.1 volts. Entonces, si la celda se encontrara en condiciones estándar, esta tendrá un voltaje de 1.1 volts. Ahora, hagamos la suposición de que la concentración del zinc, o en este caso la concentración del ánodo, sea de 0.8 molar. Y la concentración del cobre sea de 0.5 molar. Entonces, en este caso, como las concentraciones de ambos ya no son igual a 1, el potencial de la celda no va a ser el potencial estándar, sino que va a ser el potencial definido por la ecuación de Nernst. Entonces, otra vez tenemos que el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0.0257, déjenme corroborar si este dato está correcto, ¿sí? Entre el número de electrones que se están transfiriendo por el logaritmo natural de la concentración del ánodo, que en este caso es el zinc, sobre la concentración del cobre. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos electrones se están transfiriendo? Voy a borrar esta parte tantito y anotar el de potencial de la celda acá. Si recordamos las reacciones que pueden ver en su tabla de potenciales estándar, yo tengo que es zinc más 2 electrones que pasa a ser zinc 0. Y del otro lado también tengo cobre más 2 electrones que pasa a ser cobre 0. Entonces, este 2 de aquí me dice cuántos electrones se están transfiriendo. Entonces, debido a esta condición, n va a ser igual a 2. Entonces, sustituyo en la ecuación. El potencial de la celda va a ser igual a 1.1 volts, que es el potencial estándar, menos 0.0257 sobre 2 por el logaritmo natural
de 0.8 sobre 0.5. Entonces, esto ya lo puedes meter a la calculadora. 1.1 menos 0.0257 entre 2 por el logaritmo natural de 0.8 sobre 0.5. Y eso me da como resultado que el potencial de la celda va a ser igual a 1.094. ¿Sale? Entonces, la ecuación de Nernst la vamos a ocupar cuando tengamos una celda electroquímica que no esté en condiciones estándar. Cuando no está en condiciones estándar, hablamos que está a una temperatura diferente a 25 grados y que sus concentraciones son diferentes también. Entonces, para este caso, para el caso de la materia, nosotros vamos a considerar que la temperatura se va a mantener constante y que lo único que va a cambiar es la concentración. Es por eso que podemos usar esta aproximación. Si la temperatura cambia, esta aproximación no es correcta y se tiene que realizar de otra forma. ¿Sale? Y pues la última parte es nada más recordar la parte de Q, donde Q va a ser igual a la concentración del ánodo sobre la concentración del cátodo. Y también identificar bien cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo. Si tenemos problemas para identificar cuál va a ser cuál, va a ser más complicado hacer la sustitución. Y la última parte es que fijarse en las reacciones que vienen en la tabla de potenciales estándar para saber cuál va a ser el valor de N. En este caso, como vimos que es zinc más 2, este se convierte en 2. Si recuerdan, en algunas de las problemas de tarea, había reactivos que transferían 3 electrones. En dado caso de que las dos reacciones que tenga de cátodo y ánodo transfieran 3 electrones, entonces este N no va a ser 2, este N va a ser 3. ¿Vale? No sé si hay alguna duda. No, Bueno, pues eso sería todo, ¿sale? sí. Entonces, en un ratito les subo su tarea para que la vayan haciendo. Hoy termino de calificar la parte de las celdas galvánicas y pues vamos viendo cómo vamos avanzando. Hasta luego.